Hola amigos, en esta ocasión les vamos a hablar del juicio de amparo y los derechos humanos. Esta conferencia o este video tiene por objetivo llegar a gente que ya esté familiarizada con el juicio de amparo. Básicamente vamos a ver un error crucial en el juicio de amparo, un error que se ha venido dando por más de un siglo y que se ha traducido en injusticia o muchas veces en dificultad y restricciones al acceso a la justicia. Así que, pues bueno, comencemos. Quiero iniciar este curso con una frase de un autor que se llama Osho, que dice: todos los grandes descubrimientos los hacen los aficionados. Básicamente, este autor nos dice esta frase porque en ocasiones nos enrielamos mucho en una misma idea y no tenemos una perspectiva distinta de las cosas. Una perspectiva que en ocasiones nos puede hacer descubrir errores garrafales en alguna disciplina. Pero vamos a usar también una anécdota que usa este mismo autor para explicar esta idea. Es la anécdota del filósofo y del matemático. Miren, aquí había en este avión dos personas viajando. Bueno, había más, ¿no? Pero el filósofo y el matemático estaban en la lista de pasajeros. Y pasado un tiempo, ya que estaban en el vuelo, el capitán da un anuncio. Dice: lo siento, va a haber un retraso. El motor número 1 se ha parado y estamos volando con solo 3 motores. Ante esto, pues bueno, no hay problema alguno. Dicen, pues bueno, simplemente vamos a llegar más tarde. Pasan otros 10 minutos y el capitán vuelve a decir: me temo que el retraso va a aumentar, los motores 2 y 3 se han parado y solo nos queda el motor número 4. Ante esto, nuestro amigo el filósofo le dice al matemático: válgame Dios, si se para el motor que queda, nos vamos a pasar aquí arriba toda la noche. ¿Por qué gente inteligente está llegando a absurdos? Este es un claro ejemplo. Y yo creo que el mismo autor es muy preciso cuando dice esto. Cuando piensa siguiendo cierta línea, la dirección misma de esa línea hace posible ciertas cosas, incluso cosas absurdas. Aquí quiero llamar tu atención en esta última parte. Puede que sigas una misma línea de pensamiento y vas derivando consecuencias de esas premisas y llega un punto en el que estás diciendo cosas absurdas, aunque sí que se derivan de esas premisas, o sea, pueden tener lógica esas ideas, pero al final de cuentas son cosas absurdas y tú no las percibiste. Por eso, en este video te pido que tengas la perspectiva del aficionado. Tenemos que ver el juicio de amparo con nuevos ojos. Tenemos que evitar esa visión del experto, porque el experto ya está en esa dirección que lo lleva a absurdos. Así que te pido por favor que veas este video con los ojos del aficionado. Aquí la pregunta crucial que hay que hacer es esta: ¿qué cosas absurdas existen en el juicio de amparo? Si identificamos absurdos, esto nos puede llevar a grandes descubrimientos. Para evitar imprecisiones, primero vamos a definir qué vamos a entender por un absurdo. Para esto recurrimos al diccionario de la Real Academia y vemos aquí algunas definiciones. Absurdo es algo que es contrario y opuesto a la razón, algo que no tiene sentido, algo extravagante, algo irregular, chocante, contradictorio, dicho o hecho irracional, arbitrario o disparatado. Voy a poner algunos ejemplos. Supongamos que alguien nos dice que pensemos en un círculo. Ante esto, pues bueno, todos tenemos una clara idea de que es un círculo. Hasta aquí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos dice piensen en un círculo cuadrado? Aquí ya las cosas se complican, porque tanto la noción de círculo como de un cuadrado son excluyentes. Una figura o bien es un círculo o es un cuadrado, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ahora vamos a llevar este ejemplo al contexto del juicio de amparo. Miren, aquí estoy refiriendo una cita de Ferrer MacGregor y Sánchez Gil. Vamos a ver qué dice. En este supuesto, la autoridad particular se ubica en una relación de suprasubordinación respecto de un gobernado y ejerce una fuerza pública. Quiero llamar aquí tu atención en esta parte. Autoridad particular. Es una expresión que usa
que usan estos autores en su libro. Pero la verdad, si se ponen, se parece mucho a lo que habíamos visto del círculo cuadrado. Yo la verdad no sé qué tendrían en mente estos autores. Por ejemplo, tal vez se imaginaban una autoridad, un ser superior, aquí como el Superman, un particular. Tenemos al mismo sujeto, a Clark Kent, con lentes, un simple mortal, y la combinación pues ya les da la autoridad particular. Algo así se estaban imaginando. Para aquellos que no se sientan cómodos con la figura de Superman como autoridad responsable, pues bueno, tenemos la versión de villano, tenemos aquí a dos caras, pero aquí lo que quiero que vean es que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Aquí es un principio básico de lógica, el principio de no contradicción. Y sin embargo, vemos que autores de prestigio están refiriendo este concepto de la autoridad particular. Veamos aquí otro ejemplo. Ahora un ejemplo de Arturo Saldívar, quien el día de hoy es ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es muy importante distinguir entre autoridad y autoridad para efectos del amparo, ya que no son lo mismo. Esto es más que una sutileza. Pues miren, aquí también vuelvo a llamar tu atención en esta parte. Autoridad y autoridad para efectos del amparo no son lo mismo. Volvemos al principio de no contradicción. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Si se fijan, aquí está pasando algo raro. Y la pregunta clave es esta. ¿Por qué personas inteligentes están diciendo cosas absurdas? Recordemos que tanto Saldívar como Eduardo Ferrer son expertos en el tema. Entonces, y estas personas incluso tienen una reputación en la materia, no son cualquier persona, ¿no? Pero ¿por qué están diciendo esto? Y yo creo que aquí es crucial ver que lo que están ellos refiriendo es un efecto, es una consecuencia, y hay que ver dónde se originan esas ideas. Trayendo un poco a tema el cuento de Osho, del matemático y del filósofo, tenemos que encontrar el origen de esa línea de pensamiento. Y bueno, yo después de mucho tiempo de estarlo pensando, encontré la solución en esto que se llama metacognición, que es una parte de la psicología que habla de los elementos de los pensamientos. Ellos básicamente nos dicen que todas las ideas, todos los pensamientos tienen estos elementos. Por ejemplo, están relacionados con un propósito, están relacionados con una pregunta, tienen ciertos hechos, ciertos datos. También las ideas o los pensamientos tienen una interpretación o una inferencia. También existen conceptos relacionados con esa idea y suposiciones, implicaciones y consecuencias y perspectivas o puntos de vista. Aquí lo que hay que hacer es aplicar el concepto de autoridad a esta idea de los elementos del pensamiento. Y aquí quiero llamar tu atención en estas dos partes, en las partes de suposiciones y conceptos. ¿Qué suposiciones o qué presupuestos tiene el concepto de autoridad? Porque si encontramos esos presupuestos del concepto de autoridad, puede ser que encontremos la explicación de por qué están diciendo esos absurdos. Y en ese contexto yo me pregunté alguna vez qué tal si existe un concepto a partir del cual se estructura todo el juicio de amparo. Y aquí la idea de la piedra angular es bastante útil, porque la piedra angular sirve para estructurar el resto de la construcción. Entonces, si aplicamos esa idea al juicio de amparo, habría que preguntarnos cuál es la piedra angular del juicio de amparo. ¿Cuál es ese concepto a partir del cual se estructuran las causales de improcedencia, el concepto de autoridad, el acto reclamado, quiénes van a ser parte en el juicio? Tenemos que preguntarnos cuál es ese concepto clave. Y también, después de mucha reflexión, caí en cuenta que el concepto clave del juicio de amparo es el concepto de derecho humano. El concepto de derecho humano determina quiénes pueden ser demandados en un juicio de amparo, determina las características del acto reclamado y también las medidas precautorias necesarias. Y después hay que preguntarse, bueno, ¿cuál ha sido el concepto predominante de derecho humano hasta estos días? Para esto vamos a recurrir a la doctrina. En primer lugar vamos a recurrir a Ignacio Burgos. Burgos es emblemático porque
porque Burgoa tuvo una gran difusión. Su libro El juicio de amparo se publicó en 1943 y al día de hoy tiene una infinidad de ediciones, tiene más de 40 ediciones. Es increíble la influencia que ha tenido Burgoa, no solamente en México, sino en otros países. Por eso vamos a usar esta referencia. Vamos a ver qué dice Burgoa respecto de los derechos humanos. Ahora bien, directa y primordialmente frente a los miembros singulares del Estado o gobernados, la autolimitación estatal y las limitaciones jurídicas a la actuación de las autoridades se revelan en las garantías individuales. Aquí hay que prestar atención en esta parte, la autolimitación estatal, porque eso van a ser lo que van a constituir las garantías individuales. Recordemos que anteriormente se le denominaban así a los derechos humanos. Ahora veamos cómo esas ideas van teniendo influencia en el derecho positivo y en especial en los criterios de la Corte. Veamos aquí, por ejemplo, tenemos una tesis de la segunda sala y está hablando de las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo. Aquí vemos en el primer inciso, nos está hablando de una relación de suprasubordinación. Implica, ¿qué implica esto? Pues bueno, que hay una relación con un sujeto superior, con un sujeto que tiene una superioridad. En este caso recordemos que Burgoa hablaba del gobernado. Disculpa. A ver, luego viene aquí una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable. Aquí estamos hablando de un elemento de obligatoriedad, unilaterales, vemos aquí también cómo esta característica va determinando los elementos del acto reclamado. Y pues bueno, aquí vamos que no tiene que haber voluntad por parte del afectado, es decir, que tiene que ser sin su consentimiento. Pero básicamente estamos viendo que esta idea de Burgos se refleja en el criterio de jurisprudencia. Aquí básicamente lo podemos resumir así: derecho humano es igual a restricción al poder estatal. Ese es el concepto que ha predominado en el caso de México. Y este concepto de derecho humano, bueno, ya tiene muchísimo tiempo y hay que aclararlo muy bien. Con motivo de la reforma de derechos humanos que hubo en el 2011, este concepto no se ha cambiado. Nuestros jueces, el Poder Judicial sigue con este mismo modelo. Y ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos. A este concepto de derecho humano como restricción al poder estatal le vamos a denominar el paradigma de las garantías individuales. ¿Por qué esa denominación? Bueno, en primer lugar, es una noción arcaica. Recordemos que ya en México esa denominación de garantías individuales ya no es vigente. Con motivo de la reforma constitucional en 2011 ya se cambió la denominación a derechos humanos. Por lo tanto, estamos hablando de una noción del pasado y por eso me gusta esa expresión, porque es algo ya obsoleto, es algo que ya se ha superado, ¿no? Es una denominación que no es actualizada. Y bueno, tenemos aquí el otro elemento. Una disculpa otra vez. Alude de forma incorrecta a los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque las garantías y los derechos son cosas distintas y entonces aquí vemos cómo la denominación no es correcta. Y ahorita más adelante les vamos a mostrar algunos defectos de este modelo de derecho humano, pero también por eso me gusta, porque de alguna forma pretende aludir a los derechos humanos, pero no lo hace de la forma más adecuada. Ahora, ¿qué pasa si la piedra angular es defectuosa? Pues vamos a ver absurdos. Entonces, aquí es importante porque una piedra angular defectuosa puede explicar esos conceptos de autoridad que vimos en un inicio con Ferrer y con Saldívar. Aquí vamos a ver también cuáles son los defectos de este modelo teórico. Y vamos a empezar con el efecto horizontal de los derechos humanos. Nuevamente citamos a Ferrer, MacGregor y a Sánchez Ruiz, que nos dicen: actualmente hay acuerdo en que los derechos fundamentales tienen eficacia entre particulares, pero aún se discute cómo y en qué medida lo hacen.
Aquí ya estamos viendo que la doctrina reconoce que hay una afectación o que hay una oponibilidad de los derechos humanos frente a los particulares. Esto es incompatible con el modelo que venimos criticando. ¿Por qué? Porque el paradigma de las garantías individuales dice que los derechos humanos son restricciones al poder estatal. Entonces, ¿quién es el sujeto obligado a respetar los derechos humanos? Pues es precisamente el Estado. El Estado es quien tiene la calidad de sujeto pasivo en la relación jurídica en términos de este modelo teórico de las garantías individuales, es decir, de los derechos humanos como restricción al poder estatal. Por eso es incompatible con este fenómeno de los derechos humanos en su oponibilidad a particulares. Aquí también citamos un criterio de la Corte Interamericana y voy a leer la parte relevante. Están hablando de las obligaciones de respetar los derechos humanos previstas en el artículo 1 de la Convención Americana. Lo anterior se impone independientemente de que los responsables de las violaciones de estos derechos sean agentes del poder público, particulares o grupos de ellos. Como vemos, aquí tenemos un criterio de la Corte Interamericana en el cual está expresamente reconociendo la posibilidad de que particulares de hecho estén violando derechos humanos. Entonces aquí nuevamente esto es algo que no se puede explicar con el modelo teórico anterior. Vemos algo similar ahora con el Comité de Derechos Humanos en la observación general número 31. Y aquí también simplemente quiero llamar su atención en la parte relevante, ¿no? Donde está diciendo, está hablando de la responsabilidad del Estado. Dice, los Estados parte tienen que proteger a las personas no solo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el pacto que cometan sus agentes, sino también contra los actos que cometan particulares o entidades y menoscaben el disfrute de los derechos reconocidos en el pacto. Nuevamente aquí estamos viendo cómo el Comité de Derechos Humanos está reconociendo el efecto que los particulares y sus conductas pueden tener sobre los derechos humanos. Ahora vamos con el segundo defecto del paradigma de las garantías individuales. Este modelo teórico tiene que forzosamente que recurrir a ficciones. Tenemos que recordar que toda teoría o todo modelo teórico tiene dos funciones, dos funciones. Una de ellas es explicar los fenómenos objeto de ese estudio y en segundo lugar es predecir las características de los eventos o de los fenómenos que se están estudiando en una determinada disciplina. Por eso siempre que vemos que en una teoría se recurren a ficciones, estamos ante un defecto, estamos ante un error en el planteamiento teórico. Es la forma en que nos notamos que como una teoría como tal no es sólida, cuando tienen que recurrir a ficciones. Y aquí cito la definición que da Eduardo Pallares acerca de la ficción, que es una creación más o menos arbitraria, que hace la ley con el fin de dar a una persona, cosa o institución una calidad que no le es natural, o para reemplazar una calidad que no se requiere o no se puede construir. Como ejemplo de las ficciones, en el modelo anterior tenemos incluso el artículo 5 de la Ley de Amparo, que equipara a los particulares a la autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad. Nuevamente lo que veíamos con Sánchez Ruiz, ¿no?, de la autoridad particular. Aquí vemos cómo ya trascendió incluso al derecho positivo en la nueva Ley de Amparo. Y como pueden ver, aún cuando sea una ley nueva, sigue con el modelo arcaico de derecho humano. El defecto 2, bueno, aquí seguimos con las ficciones. Este caso es relevante, el caso de Canuto Ortega. Fue un caso en el cual había un particular que estaba violando derechos humanos de otro particular. Se trataba de un generalote, pero aquí hay que aclarar que el generalote no era autoridad, no era un miembro del ejército. Entonces, aquí lo que hizo la Suprema Corte de Justicia fue crear una ficción en la cual a ese generalote lo equipararon a una autoridad. Yo creo que esa decisión fue bastante
pues cuestionable. Por una parte sí es plausible que le hayan otorgado el amparo al quejoso porque pues bueno, estaba ante una arbitrariedad, pero yo creo que la Suprema Corte de Justicia desaprovechó una gran oportunidad porque pudo haber cambiado el concepto de derecho humano y se pudo haber evolucionado bastante en el efecto horizontal de los derechos humanos, pero no lo hizo. Y más aparte, esta ficción tuvo un costo, pues más adelante operó la ficción inversa, es decir, a las autoridades se les quitó el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, como lo vemos en esta tesis de la segunda sala, que dice Comisión Federal de Electricidad no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Aquí vemos como entes públicos que forman parte de la administración pública, ya sea centralizada o paraestatal, hay una infinidad de criterios en ese sentido, quedan excluidos del juicio de amparo porque no se les concibe como autoridades responsables bajo ese modelo de derecho humano igual a restricción al poder estatal. El tercer defecto que tiene el paradigma de las garantías individuales son los derechos económicos, sociales y culturales. Si los derechos humanos son entendidos como restricción al poder estatal, es imposible que veamos a estos otros derechos, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, como verdaderos derechos humanos. ¿Por qué? Y aquí pongo un ejemplo, el ejemplo del derecho a la educación, del artículo 3 de la Constitución. Es imposible concebir al derecho a la educación como una restricción al poder estatal, y sin embargo es un derecho humano. Incluso hay pronunciamientos aquí de la Corte Interamericana en el que reconocen que los derechos económicos, sociales y culturales sí son verdaderos derechos humanos, son plenamente exigibles y no existe jerarquía respecto de estos derechos y los derechos civiles y políticos. Aquí miren, este caso es el caso Suárez Peralta contra Ecuador, párrafo 131, y aquí nos están diciendo que hay una equiparación entre los derechos conocidos como de primera generación y los demás derechos humanos. El cuarto defecto del paradigma de las garantías individuales son aquellos derechos que implican un hacer estatal y que no son considerados derechos económicos, sociales y culturales necesariamente. Por ejemplo, el artículo 17 es el derecho de acceso a la justicia. El acceso a la justicia no es una restricción del poder estatal y sin embargo es un derecho humano. Entonces aquí vemos cómo el concepto de restricción del poder estatal es incompatible con este tipo de derechos que sabemos todos que son derechos humanos, pero no se pueden explicar a la luz de ese modelo. El siguiente defecto, el defecto número 5, tiene que ver con las obligaciones generales en materia de derechos humanos. Veamos aquí la redacción del artículo primero, que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Si se fijan, el artículo primero no dice todas las autoridades en sus relaciones de suprasubordinación, sino que por el contrario dice en el ámbito de sus competencias. Y en el ámbito de sus competencias hay relaciones de coordinación, hay relaciones de suprasubordinación. Puede haber muchos tipos de relaciones. No está acotada a un tipo específico de relaciones jurídicas. Por lo tanto, vemos que ese modelo de derecho humano no explica esto. Porque, dicho en otras palabras, las autoridades también en los planos de coordinación tienen que respetar los derechos humanos. Y por último, el defecto 6, tenemos la legitimación pasiva del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a leer el texto que dice: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales. Aquí quiero hacer énfasis en esta parte. La procedencia se da respecto de cualquier acto que viole derechos fundamentales, independientemente de quién venga, sea un particular, sea una autoridad. Si la autoridad actúa en
un plano de coordinación o de suprasubordinación, es irrelevante. Este artículo nos está dando una legitimación pasiva muy amplia, es decir, podemos demandar tanto a un particular como a una autoridad. Y el único requisito que pone el artículo es que los actos del demandado violen los derechos humanos o los derechos fundamentales. Pues bueno, aquí vamos a resumir cuáles son los defectos del paradigma de las garantías individuales. Pues bueno, ya vimos que es incapaz de explicar el efecto horizontal de los derechos humanos, recurre a ficciones, excluye a los derechos económicos, sociales y culturales, excluye a los derechos que implican un hacer, es incompatible tanto con las obligaciones generales en materia de derechos humanos y también con la legitimación pasiva del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, ante todos estos defectos vemos que algo no encaja. Este modelo teórico no nos sirve para explicar todo esto. Así que tenemos que darnos a la tarea de crear o de buscar un nuevo modelo de derecho humano. ¿Cuáles son los requisitos de ese nuevo modelo? En primer lugar, no hay que perder los alcances explicativos del modelo teórico anterior. Y en segundo lugar, subsanar los defectos del paradigma de las garantías individuales. A este nuevo modelo lo vamos a llamar el modelo o el paradigma de los derechos humanos. Y vamos con el primer defecto. El primer defecto que tenía el modelo teórico anterior era el efecto horizontal de los derechos humanos, que no podía ser explicado. Es decir, las violaciones de derechos humanos cometidas por particulares no se pueden explicar con el modelo teórico anterior. ¿Cómo es que vamos a llegar a una solución para esto? Bueno, aquí vamos a recurrir a la teoría general del derecho. La teoría general del derecho se encarga de los conceptos jurídicos fundamentales, que son aquellos conceptos comunes a todos los ordenamientos jurídicos de cualquier país, de cualquier época. A eso se refiere los conceptos jurídicos fundamentales. Y en especial vamos a abordar la doctrina de Óscar Morino, un autor mexicano que en mi opinión ha sido un genio, pero ha pasado desapercibido. Pues bueno, empezamos. Óscar Morino clasifica los derechos subjetivos a grandes rasgos en dos categorías: derechos humanos o derechos subjetivos relativos, que son aquellos facultamientos a la conducta ajena. Aquí el elemento importante es la conducta ajena. Y derechos absolutos, que son los facultamientos a la propia conducta. Ahorita vamos a ver unos esquemas para ver una representación gráfica de estas dos categorías, y para eso nos vamos a valer de este esquema de un semáforo. Nos va a ser útil. El color rojo nos va a servir para indicar las prohibiciones o deberes, y el color verde nos va a servir para los facultamientos o prerrogativas. El color amarillo no lo vamos a usar porque no hay algún equivalente en términos normativos de una prevención, ¿no? O sea, así que empecemos con el primer esquema. Aquí vamos a ver la estructura de un derecho relativo, es decir, vamos a ver en forma gráfica un derecho de crédito, o lo que tradicionalmente se conoce como una obligación. Aquí tenemos a Apu y a Homero. Aquí vemos que celebraron un contrato de compraventa en el cual Homero compró la rosquilla. Y aquí en el esquema simplemente vamos a ilustrar el derecho de crédito que tiene este Apu frente a Homero, es decir, el derecho a recibir el precio. Como vemos en este esquema, el lado rojo, que implica la prohibición o el deber, está del lado de Homero, porque él es el obligado a entregar los 20 pesos. Mientras que Apu tiene esa parte verde, es decir, tiene el derecho a recibir los 20 pesos con motivo de la rosquilla que le vendió a Homero. Se hace énfasis en que este es un derecho de crédito. Ahora vamos a ver la estructura de un derecho absoluto. Aquí el derecho absoluto que estamos ejemplificando o ilustrando es el derecho de propiedad. Aquí vamos a ver qué derecho o cómo se pone en forma gráfica el derecho de propiedad, es decir, el derecho que tiene Bart sobre su patineta.
Si vemos aquí, hay una parte que está en color verde. Esa parte en color verde representa todo lo que está autorizado a Bart a hacer con la patineta. Dentro de esa esfera verde, Bart puede hacer lo que le plazca. Y alrededor de esa esfera verde tenemos esta franja roja que implica la prohibición o la obligación general de respeto. Este es el efecto erga omnes de los derechos reales. Esta es la obligación que se impone a todo mundo de respetar ese facultamiento. Quiero ver aquí, quiero hacer énfasis en las diferencias. Por ejemplo, mientras en el esquema anterior teníamos a un único sujeto obligado, en este caso Homero, en el caso de los derechos absolutos, el color rojo se aplica a todo mundo. Por eso, ese es el efecto erga omnes. Nada más quiero llamar tu atención en esa parte. Ahora vamos a ver cómo se aplica esta clasificación que hace Óscar Morinó de los derechos subjetivos a los derechos humanos. El primer ejemplo que vamos a ver es el derecho de petición, que es un derecho relativo porque es un facultamiento a la conducta de la autoridad. En la parte de abajo tenemos el texto del artículo 8 que dice: los funcionarios públicos y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. A toda petición deberá requerir un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Como vemos aquí, el único sujeto obligado es el alcalde, mientras que Homero tiene el derecho a recibir la respuesta. Otros ejemplos de derechos humanos relativos son el derecho de acceso a la justicia del artículo 17 constitucional. Veamos esta parte de aquí. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales. En otras palabras, tenemos derecho a la conducta de los tribunales. El artículo 25 contiene otro ejemplo de derecho humano relativo cuando nos habla de el derecho a un recurso ante los jueces y tribunales competentes. Ahora vamos a ver derechos humanos absolutos. El ejemplo más emblemático es el derecho de libertad. Se parece mucho al esquema que habíamos visto del derecho de propiedad. Aquí vemos la parte verde, ejemplifica todo el facultamiento, todo lo que está autorizado. En la parte de abajo tenemos el texto del derecho de libertad. Toda persona tiene derecho a la libertad y a las seguridades personales. La prohibición está ilustrada con esa franja roja que impone la obligación general de respeto o la prohibición erga omnes. Otros ejemplos de derechos humanos absolutos, está aquí el artículo 5 de la Convención Interamericana, que dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Como vemos, son facultamientos a la propia conducta. Es inviolable la libertad de difundir opiniones e información. Artículo 7, libertad de expresión. Bueno, aquí esta clasificación ya nos sirvió para ver qué derechos pueden ser violados por particulares y cuáles no. La división entre derechos humanos relativos y derechos humanos absolutos. Pero entonces aquí tenemos que identificar otro criterio para distinguir entre los derechos humanos y los derechos patrimoniales. Por eso aquí esta pregunta de cuál es la esencia de los derechos humanos. Y aquí vamos a contrastar los modelos teóricos que estamos estudiando. En el modelo anterior, en el modelo de las garantías individuales, la esencia del derecho humano era la restricción del poder estatal, mientras que en este paradigma de los derechos humanos es el carácter imprescindible. Por eso, cuando el ordenamiento jurídico considera que un derecho es imprescindible, lo imputa de forma universal, de forma inalienable, de forma irrenunciable. Ahora vamos a ver las características de la relación jurídica de los derechos humanos. Aquí vamos a ver un esquema, es el esquema de las garantías individuales. Aquí vemos al policía, al oficial de policía, y vemos aquí cómo está en un banco. El banco representa esa superioridad, la suprasubordinación de la que nos hablaba Bourbois. Y vemos cómo el derecho humano está representado por un casco, el que está sujetando Bart. Aquí, como vemos, ese casco solamente es útil cuando el golpe viene
de arriba, es decir, cuando viene el golpe de alguien superior a Bart. Como vemos, este esquema determina no solamente las características de la relación, porque aquí tenemos una relación jurídica de suprasubordinación, pero también determina las características del acto reclamado. ¿Por qué? Porque el acto, para ser propio de una relación de suprasubordinación, va a ser unilateral, va a ser obligatorio o imperativo y va a ser coercitivo. Estas mismas características son las que Bourgeois le otorgaba al concepto de autoridad y al concepto de garantía individual, y vamos a ver cómo a lo largo de jurisprudencias, leyes, se repiten estos elementos. Ahora vamos a ver, aquí tenemos al mismo policía, pero ahora que está abajo, está en un plano de coordinación, ya no está arriba del banco, y vemos cómo la agresión que hace el policía en el paradigma de las garantías individuales ya no estaría afectando un derecho humano. ¿Por qué? Porque ya no le estaría pegando a Bart en el casco y sin embargo lo estaría afectando. Entonces vemos aquí el defecto de este modelo teórico, porque a pesar de que existe una agresión, este paradigma no vería una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ellos conciben que solamente habría la violación si se estuviera otorgando la afectación en un plano de suprasubordinación. Ahora vamos a ver el paradigma de los derechos humanos. Aquí tenemos al mismo policía, ahora en la relación de suprasubordinación, y vemos que en el momento en que le pega a Bart, va a transgredir esa franja roja que es la prohibición general o el efecto erga omnes de los derechos absolutos. Entonces vemos cómo aquí no perdemos esos alcances explicativos, cómo el modelo teórico que estamos exponiendo sigue explicando este tipo de violaciones de derechos humanos, pero con la diferencia, o más bien con la ventaja de que ahora también las violaciones que se dan en el plano de coordinación también van a ser explicadas. ¿Por qué? Miren, si ven este esquema, que ya es un esquema de una relación de coordinación en la cual el mismo policía, ahora abajo del banco, agrede a Bart, vemos cómo esa agresión va a violentar la prohibición que protege al derecho humano de Bart. Para que quede un poco más claro los contrastes entre los modelos teóricos que estamos viendo, vamos a hacer una comparativa. En la primera columna, pues bueno, vamos a tener a las garantías individuales y en la otra vamos a tener a los derechos humanos. En el modelo de las garantías individuales, ¿a quién se le imputa el derecho? ¿Cuál es el centro de imputación? Es al subordinado, a la persona inferior. Por eso, incluso en la doctrina esto se refleja con las palabras como el gobernado. Mientras que en el paradigma de los derechos humanos, el centro de imputación no es el inferior, sino la persona humana como tal, la persona en cualquier contexto. Ahora, ¿de qué forma se imputan los derechos en el paradigma de las garantías individuales? De forma contingente, transitoria y contextual. ¿Por qué? Porque las personas no siempre van a estar en una relación de suprasubordinación. Las relaciones de suprasubordinación son contextuales, son transitorias, mientras que el hecho de ser persona es algo permanente. Por eso, en el esquema del derecho humano o en el paradigma de los derechos humanos, la forma de imputar los derechos se hace en forma permanente, es decir, los derechos siempre van a acompañar a la persona humana o a la persona, en cualquier tipo de relación, en cualquier contexto. Ahora veamos, el sujeto pasivo en el esquema de las garantías individuales es el Estado. ¿Por qué? Recordemos que este modelo teórico dice que los derechos humanos son restricciones al poder estatal. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo de esa relación jurídica? Pues es el Estado. Mientras que en el otro paradigma, en el paradigma de los derechos humanos, estamos viendo que el sujeto pasivo puede ser tanto el Estado como los particulares, dependiendo del tipo de derecho humano. Recuerden que clasificamos los derechos humanos en derechos humanos relativos y en derechos humanos absolutos. Ahora veamos el carácter público del derecho humano en el paradigma de las garantías individuales deriva del hecho de que el Estado es el sujeto pasivo. Por eso es que la relación es pública.
Mientras que en el esquema de los derechos humanos o en el paradigma de los derechos humanos, los derechos van a ser cuestiones de orden público, no porque el sujeto pasivo sea el Estado únicamente, sino porque el Estado tiene la calidad de garante y los intereses que están en juego con esos derechos trascienden a los intereses meramente individuales. Por eso son de carácter público. A ver, continuando con la tabla, veamos que en el paradigma de las garantías individuales se usan ficciones, sí, y como vimos eso es un defecto de todo modelo teórico, porque están distorsionando la realidad, no la están explicando. Por el contrario, tenemos aquí el paradigma de los derechos humanos en el cual no recurrimos a ficciones, es decir, en términos teóricos es una mejor teoría, porque nos explica sin distorsionar las cosas. Ahora veamos qué postura hay respecto de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos que implican una ser estatal. Pues bueno, en el paradigma de las garantías individuales, estos no son derechos humanos porque no son restricciones al poder estatal. Mientras que en el paradigma de los derechos humanos, tanto los derechos económicos, sociales y culturales como los derechos que implican un ser estatal sí son derechos humanos porque la esencia de un derecho humano no radica en el hecho de que existe una restricción al poder estatal, sino ya vemos que la esencia, según este paradigma, radica en que los derechos sean considerados como derechos imprescindibles por un ordenamiento jurídico. Ahora veamos también el tema de las omisiones. En el paradigma de las garantías individuales, las omisiones no se explican como acto reclamado. ¿Por qué? Porque solamente se puede restringir la conducta positiva. La conducta omisiva no se puede restringir, por lo tanto no se explica con el paradigma anterior, mientras que en el esquema del paradigma de las garantías individuales sí se puede explicar esos actos reclamados y por lo tanto son compatibles. Ahora veamos la legitimación pasiva que establece el artículo 25 de la Convención Interamericana. Aquí vemos que el modelo teórico anterior pues no lo explica, es insuficiente porque solamente concibe que el Estado puede ser demandado en un juicio de amparo o en un juicio que tenga por litis derechos humanos. Mientras que en el otro modelo sí es compatible porque reconoce que algunos derechos humanos pueden ser transgredidos por particulares. Es el caso de los derechos humanos absolutos. Ahora veamos, el carácter de autoridad en el modelo teórico anterior es contingente, transitorio y contextual. Esto se ve reflejado en aquellos criterios que nos dicen, por ejemplo, el ayuntamiento de tal lugar no es autoridad para efectos del amparo, o lo que habíamos visto con la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del amparo. Como vemos ahí se vuelve arbitrario, se vuelve otra vez a las ficciones. Entes públicos se les quita esa naturaleza, mientras que en el esquema que estamos proponiendo pues ahí no hay necesidad, porque la imputación de la autoridad es permanente. La autoridad siempre va a ser autoridad y el particular siempre va a ser particular. No es necesario recurrir a ficciones. Ahora vamos con lo que hace a las obligaciones generales en materia de derechos humanos. Ya vimos que el paradigma de las garantías individuales es insuficiente para exigir su pleno cumplimiento, ya que se limita a las relaciones de suprasubordinación. El paradigma de los derechos humanos es completo y es suficiente para exigir el pleno cumplimiento de estas obligaciones, ya que aplica en cualquier tipo de relación jurídica. Ahora veamos los derechos absolutos. Pues en el esquema de las garantías individuales no se explica, los desconoce, es decir, desconoce aquellos derechos que pueden ser transgredidos por los particulares. En ese orden de ideas, pues bueno, hay que aclarar que el paradigma de las garantías individuales, al decir que los derechos humanos son restricciones al poder estatal, pues solamente están considerando que el sujeto pasivo va a ser el Estado. Por eso es que en la parte de abajo decimos que relativiza todos los derechos humanos, es decir, el paradigma de las garantías individuales dice que los derechos relativos son los únicos que existen, no reconoce los derechos absolutos. Mientras que en el modelo que estamos proponiendo, pues sí reconoce la oponibilidad de los derechos humanos frente a particulares, es decir, reconoce a los derechos absolutos y también reconoce a los derechos relativos, porque son simplemente un tipo de derechos humanos, de los muchos que existen, ¿no? A ver, ahora veamos
Ya hemos visto que las violaciones de derechos humanos pueden acontecer en cualquier tipo de relación, es decir, en relaciones tanto de suprasubordinación como en relaciones de coordinación o cualquier otra. Si esto es así, hay algunas cosas o algunas preguntas que nos deberíamos de hacer. Por ejemplo, ¿cuánta impunidad se ha propiciado al negarle a los quejosos el acceso al juicio de amparo cuando se reclaman violaciones cometidas en planos de coordinación? O también cuántas violaciones de derechos humanos cometidas por particulares no cuentan con un recurso rápido, sencillo y efectivo que las corrija. Hay quien podría pensar que el hecho de abrir el juicio de amparo a violaciones tanto de coordinación como de suprasubordinación va a saturar al Poder Judicial. Yo creo que esto no es del todo correcto. Habría que, en primer lugar, considerar estos elementos. El principio de definitividad. El principio de definitividad va a servir como un filtro para no saturar el juicio de amparo, es decir, las violaciones primero se van a ventilar en procedimientos ordinarios y solo cuando no exista un procedimiento eficaz de naturaleza ordinaria se va a acudir al juicio de amparo. Entonces eso es uno de los primeros elementos que nos va a permitir que el juicio de amparo se sature. El segundo elemento es la distribución de competencias establecida en la Constitución. Y aquí recordemos que el artículo primero constitucional dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Aquí quiero llamar tu atención en esta parte. Todas las autoridades, es decir, tanto federales como locales, tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Ahora, veamos esto y también qué dice el artículo 103 constitucional. El artículo 103 dice: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Cuáles son los elementos que quiero que observes con atención? La parte que dice la Federación y los actos de autoridad. Es decir, los tribunales federales van a conocer de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la autoridad. Ahora, ¿qué pasa con los actos de los particulares que violan derechos humanos? Pues bueno, aquí vamos a aplicar la cláusula residual del artículo 124 de la Constitución, que dice: las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entenderán reservadas a los estados. Entonces, esto nos da como resultado que las violaciones cometidas por las autoridades se van a ventilar en el juicio de amparo promovido ante los tribunales federales en términos del artículo 103 de la Constitución, mientras que las violaciones cometidas por particulares se encuentran reservadas a las entidades federativas en términos del artículo 124. Entonces, de esta forma vamos a lograr que el juicio de amparo tramitado ante las autoridades federales o el Poder Judicial Federal no se sature. ¿Por qué? Porque vamos a dividir aquellas violaciones cometidas por particulares, eso se van a ir a las competencias locales, mientras que las violaciones cometidas por las autoridades se van a ir al Poder Judicial Federal. Bueno, también ya habíamos hablado que el concepto de derecho humano estructura todo el juicio de amparo, y dentro de esos elementos que se encuentran afectados o influenciados por el concepto de derecho humano están las medidas precautorias. Y respecto de las medidas precautorias, es importante preguntarse esto: ¿por qué solo se habla de la suspensión del acto reclamado? ¿Por qué no existen otras medidas precautorias en el juicio de amparo? Hay varias causas, pero la que vamos a tratar ahorita es esta. Tradicionalmente se ha concebido al derecho humano como restricción al poder estatal. Y aquí vemos una foto de Superman frenando un tren. Es decir, aquí podemos ver, vamos a ejemplificar al tren como el acto reclamado, y a Superman pues, vamos a ponerlo como la suspensión, ¿no? Entonces aquí vemos, hay un acto positivo, que es el tren, que se viene acercando. Entonces, ante ese tipo de situaciones, pues, se concibe la medida precautoria.
Pero ¿qué pasa cuando el acto reclamado no es una conducta positiva? ¿Qué pasa cuando el acto reclamado es precisamente una omisión? Aquí ya no hay un tren que parar. Como ven, la consecuencia natural de concebir a los derechos humanos como restricciones al poder estatal es que se considera que la única medida precautoria necesaria viene siendo la suspensión, y cuestiones como la restitución provisional no se conciben porque eso ya se considera que o bien es de un efecto de la sentencia definitiva o son innecesarias porque esas ya no son restricciones al poder estatal. Y vamos a pensar, por ejemplo, en el derecho a la educación que ya habíamos hablado antes. ¿Qué pasa cuando una autoridad no otorga la prestación de ese servicio, de ese derecho humano? Si no lo otorga, es decir, si la autoridad está inactiva, pues ahí no hay una conducta positiva que frenar con la suspensión. Entonces, como vemos aquí, el concepto de derecho humano trasciende incluso en qué medidas precautorias se van a regular en el juicio de amparo. Bueno, aquí como hemos visto, han habido errores en la doctrina, en la jurisprudencia, incluso ya en el derecho positivo, ya ahorita con la nueva ley de amparo. ¿Y cuáles han sido esas? Pues bueno, los errores han sido que se ha pretendido mejorar el juicio de amparo, entre otras cosas alterando el concepto de autoridad o equiparando al particular a una autoridad. Es decir, se han tratado de mejorar el juicio de amparo creando ficciones, y eso pues no, o sea, eso va a tener consecuencias negativas. Pero el principal error, yo creo que esto es lo que hay que subrayar, es que se parte de un concepto incompleto de derecho humano, se parte de un concepto erróneo de derecho humano, y eso trasciende en todo el juicio. A manera de conclusión, pues bueno, habría que preguntarse cómo corregir el rumbo. Y yo creo que el primer paso en esa dirección sería identificar cuál es la causa final del juicio de amparo. Tenemos que reconocer que la finalidad de las cosas determina mucho la manera en que se hacen o que se regulan las instituciones. En ese sentido, creo que el punto de partida tiene que ser el propio artículo 103, es decir, el propio derecho positivo. Y volvemos aquí a la lectura de este artículo. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución. Y la fracción segunda, por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. Y bueno, la otra fracción, la fracción 3, pero prácticamente también es un tema competencial. Aquí los elementos a resaltar: derechos humanos, garantías y competencias. Es decir, el juicio de amparo protege derechos humanos, garantías y competencias. Y si queremos tener un juicio de amparo que sea acorde a estos objetos de protección, necesitamos elaborar los modelos teóricos adecuados de los derechos humanos, de las garantías y de las competencias, porque esas son las piedras angulares a partir de las cuales se construye todo el juicio de amparo. Y si nosotros tenemos los modelos teóricos adecuados, vamos a ver que siempre que veamos una situación como esta, estamos presenciando precisamente una violación a los derechos humanos. Pues bueno, muchas gracias, espero que este video les haya gustado. Nos pueden visitar en constitucionalistas.com, en constitucionalistas.mx, y también en nuestro blog. Aquí aparece la dirección, constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx. También les informamos que dentro de poco vamos a estar publicando un tratado del juicio de amparo, así que estén pendientes y muchas gracias.